Buen día a todos. En esta oportunidad estoy mostrando una plantilla de cálculo de momento último en vigas. Esta plantilla lo único que se tiene que cambiar es todas las celdas que están en amarillas, como en todos mis videos explico, solamente modificar las celdas que están en amarillo y el resto automáticamente la plantilla te va a dar el resultado final, ¿no? También hay que cumplir algunas condiciones, por ejemplo, para este problema nosotros debemos de determinar cuál es el momento último, ¿no? Entonces para ello nosotros requerimos de ciertos datos, como la base, la altura, el peralte efectivo del acero en compresión, el peralte efectivo del acero en tracción. Necesitamos saber el número de varillas que va en la parte superior e inferior, los diámetros de las varillas correspondientes, saber el área total, ¿no?, de cada del acero. Debemos de tener también como datos la resistencia del concreto, también la afluencia del acero, también tenemos que tener el módulo de elasticidad. Entonces para ello nosotros, para hacer el primer paso, el cálculo del área de aceros, nosotros nos vamos a valer de esta tabla y en base al acero superior, por ejemplo el acero que está en compresión, AS', tenemos 3 unidades, como nos indica la figura, 3 unidades de acero de 1 pulgada. Entonces lo que vamos a multiplicar es 3 por el área del acero de 1 pulgada, que es 5.1, nos va a dar el siguiente resultado en centímetros cuadrados. Y lo mismo sería con el acero de 1/4 de pulgada, ¿no? O 1 pulgada 1/4. Esto es para la parte inferior, ya que el acero, el elemento estructural, como es una viga, en la parte inferior está en tracción, se requiere mayor cantidad de refuerzo, ¿no? También se va a multiplicar la cantidad de unidades de fierros o de varillas por el área de acero de 1/4, ¿no? Ya tenemos el área de cada uno de los aceros, del acero en tracción y del acero en compresión, que está en la parte superior. Entonces, lo que vamos a hacer como segundo paso es un análisis. Para el análisis, como primera hipótesis, vamos a asumir que el acero en compresión, o el que está en la parte superior, está en fluencia, ¿no?, y que es igual a la deformación unitaria de la fluencia del acero, ¿no? Entonces, si asumimos que están en fluencia, vamos a hacer uso de esta fórmula, ¿no?, donde vamos a tener que despejar C. Y aquí tenemos ya la fórmula, ya donde hemos despejado C, ¿no? C, ¿qué cosa es? C es la profundidad desde el borde superior de la viga hasta el eje neutro, ¿no? O sea, desde esta parte, la distancia o la longitud, hasta cierta distancia donde la deformación del concreto ya sería cero, ¿no?, ya que no estaría ni en compresión ni en tracción. Entonces, o para mayor claridad, acá tenemos, ¿no?, la distancia C, diré, que está hasta aquí, ¿no?, hasta el eje neutro, ya que el eje neutro va a variar su distancia, o la distancia C va a variar dependiendo de los esfuerzos que se estén aplicando en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Entonces, ya habiendo despejado C, estos valores, por ejemplo, aquí en la fórmula tenemos la profundidad, ¿no?, que está en función de B, de B1 y
y C. A es la distancia, ¿no? Es una distancia o profundidad que está en función también a la resistencia promedio del esfuerzo a compresión del concreto. Bueno, esto tiene un factor de reducción también de 0.85. Aquí está explicando un poco de lo que es A. Y ya lo podemos encontrar aquí, ¿no? A es el esfuerzo en compresión, que es menor que C, ¿no? Por eso se dice que está en función de C. Es un esfuerzo menor que va en compresión. Eso es lo que también se tiene que determinar, ¿no? Y como está en función de C, también está en función del factor de reducción, pues, ¿no? Por eso se le pone 0.85. Entonces, como sabemos que nuestra resistencia a la compresión del concreto es 280, lo vamos a reducir, pues, ¿no? Con el 0.85, ¿no? Entonces, simple y sencillamente vamos a reemplazar valores. Como ya tenemos los valores del acero en compresión, del acero total, tenemos la fluencia del acero, tenemos el factor de reducción 0.85, tenemos la resistencia a la compresión del concreto, tenemos el V1 también, ¿no? Que es 0.85 y tenemos la base. Entonces lo único que hacemos es reemplazar valores. Como ya todo está calculado en el Excel, simplemente te va a dar resultados directos, ¿no? Simple y sencillamente con reemplazar los valores solamente en las celdas amarillas. Entonces vamos a determinar A, que es igual a B1 por C, ¿no? Entonces, como tenemos el factor de reducción, lo vamos a multiplicar por C y nos va a dar el siguiente resultado, ¿no? Entonces, continuamos con la verificación de la hipótesis, donde nosotros tenemos que hallar la deformación unitaria de la fluencia del acero. Y esto nos da con la división de la fluencia del acero con el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Entonces dividimos esto, que ya tenemos como dato acá en la parte superior, y nos da el siguiente resultado, ¿no? Ya obtenido todos los datos, aquí vamos a determinar mediante este gráfico lo que es la deformación unitaria del acero en compresión. ¿Y esto cómo lo determinamos? Haciendo una relación de triángulos, ¿no? Entonces, por relación de triángulos, nosotros tenemos de que ES, esto es igual a la deformación unitaria longitudinal, y C, esta distancia C es igual, a esta, a la siguiente distancia que está aquí, ¿no? Entonces tenemos C menos D', ¿no? O sea que esta distancia, vamos a marcarlo para tenerlo más en claro, miren. Esta distancia es la que tenemos que hallar. Esta distancia de aquí es C menos D. Por eso está acá C menos D', ¿no? Entonces aquí ya reemplazamos los valores, como tenemos 0.3, y los otros valores anteriores, como podemos apreciar aquí, ya lo único que nos queda es
verificar que esto cumpla con nuestra condición, ¿no?, de la primera hipótesis. Entonces, ¿cuál es la condición que habíamos planteado anteriormente? Que el acero en compresión o que la parte en compresión esté en fluencia, ¿no?, es igual a la parte inferior. Entonces vamos a determinar esto con los valores ya calculados. Solamente colocamos los datos ya hechos, como se puede apreciar. Entonces, como no cumple con la condición, esta parte es menor, entonces nos indica que no fluye, ¿no? Ya está acá condicionada la celda y nos pide reemplazar, ¿no?, o reevaluar, diré, los cálculos. Entonces, para ello vamos a hacer uso de otra fórmula. Vamos a hacer otro procedimiento para determinar a ver si nuestra nueva hipótesis de que es diferente, ¿no?, de la fluencia, de que no existe fluencia, la fluencia es diferente. Entonces vamos a seguir con el siguiente procedimiento, ¿no? En base a esta fórmula que está acá en la parte superior, vamos a reemplazar con estos datos que están aquí. Aquí está reemplazado. Alfa está reemplazado por beta 1 por C. Y esto que está en la parte de la fluencia del acero de la parte superior, que está en compresión, es reemplazada por estos valores. Aquí está ya representado numéricamente. A por Fy, a S por Fy, o sea, el área de acero por la fluencia del acero nos da este resultado. 0.85 por la resistencia a la compresión del concreto, por 0.85 por la distancia C, que también ya calculamos, nos da este resultado, ¿no? Pero en este caso C es lo que vamos a hallar, ¿no? Este C es lo que vamos a hallar, está como una incógnita, ya que vamos a determinar también otros resultados, ¿no? A ver si nuestra hipótesis, segunda hipótesis, es correcta, ¿no? Aquí tenemos el área de la y, como se puede apreciar, y este resultado, ¿no?, que C menos, como C es una incógnita, todavía se mantiene, C menos 6.22 entre C, ¿no? Entonces, seguimos simplificando más la operación hasta llegar a una ecuación en la que todo lo vamos a igualar a 0 y nos va a dar este resultado, ¿no?, para resolverlo mediante una ecuación cuadrática llamada la ecuación de Bhaskara. Entonces, aplicamos esta ecuación, de los cuales nos va a dar dos resultados, uno positivo y uno negativo, en el cual el resultado positivo es el que vamos a tomar, no el resultado negativo. Si en caso acá nos diera el resultado negativo, usaríamos la respuesta de abajo, ¿no? Aquí está ya todo esto es la ecuación de Bhaskara que nos da este resultado para x1 y para x2, ¿no? Entonces se utiliza el valor positivo, determinamos C ya con todos los datos ya calculados, lo único que hacemos es reemplazar lo que nos indica la fórmula, y también determinamos alfa, ¿no? Vamos a ver, vamos a eliminar esto ya. Esto va a hacer que haya confusión. Vamos a poner C.
Y ahora sí. Entonces C es este valor máximo, ¿no? El valor positivo. Lo que vamos a hacer seguido de ello es calcular la deformación unitaria siguiendo los pasos que seguimos con el gráfico anterior, y nos va a dar este resultado, ¿no? Haciendo la relación de triángulos como se vio en el primer paso, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo del esfuerzo generado en las barras de compresión. Mediante esta fórmula determinamos el cálculo, el esfuerzo, y lo vamos a comparar con la afluencia del acero, ¿no? De 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y efectivamente nos indica que no fluye, ¿no? Porque es mayor, porque es menor, diré. Y al ser menor y al no ser igual, no fluye, pues. Entonces, en la segunda hipótesis estamos corroborando que es cierto que en la parte superior no va a fluir. Entonces vamos a hacer el cálculo del A02, ¿no? Como nosotros sabemos, el AS' más el AS, o el AS1 más el AS2 nos da el AS. Entonces nosotros vamos a pasar al otro lado de la igualdad, el AS1, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a determinar que la S1 es igual al área del acero total menos el área del acero 2. Y esto nos da 21.69 centímetros cuadrados, ¿no? El AS2 lo reemplazamos nomás con estos datos de esta fórmula que nos da, ¿no? O sea, el área de acero en compresión por la afluencia que ya hallamos anteriormente, que está acá arriba en la parte superior, y lo dividimos entre la afluencia del acero, ¿no? Esto nos da este resultado, y para hallar el AS1 simplemente restamos el área del acero total con el área de acero 2. O sea que este es el área de acero 2 y lo que estamos hallando es el área de acero 1, ¿no? Que es la de acá. Igualmente vamos a volver a calcular por relación de triángulos el resultado de la deformación unitaria del acero en tensión, pero esta vez en tensión, ¿no? Lo que antes habíamos calculado era en compresión en las dos oportunidades. Entonces, como dato vamos a tener que la afluencia del acero va a ser 0.005, y nosotros tenemos que determinar esto, ¿no? Que si esto, o sea, el valor ya calculado, que si esto, que es la deformación unitaria del acero, que está sometido a tracción o a tensión, es mayor a este último, el acero dice que va a fluir, ¿no? Entonces, es mayor, pues. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo de sentido esto. Simplemente el acero está fluyendo, ¿no? Vamos a determinar un factor de reducción de 0,9. Esto está en función de la deformación unitaria del acero en tracción, ¿no? Para determinar por último, el momento último, vamos a hacer uso de esta fórmula donde nos indica que el factor de reducción, el momento último es igual al factor de reducción por todo este conjunto que está dado por el área de acero en tracción, por la afluencia del acero, por el peralte. ¿Cuál peralte? El peralte efectivo de mayor longitud, ¿no? Desde aquí hasta acá, menos la distancia A que está en función de C y es menor que C, entre 2, más el
área del acero 2 por la fluencia del acero, que multiplica al peralte menos el peralte efectivo superior que está en compresión, en la parte en compresión entre 2. Esto lo cerramos entre paréntesis y corchetes y nos da este resultado, ¿no? Entonces ya hemos determinado el momento último y esto es el resultado definitivo, ¿no?, de todo este proceso que hemos realizado. Bueno, como ya es costumbre, para los que deseen esta plantilla me pueden escribir al WhatsApp. Cualquier consulta, cualquier duda, me la escriben en los comentarios o en privado en el WhatsApp, ¿no?, que muy gustosamente estaré atendiéndolos para despejar ciertas dudas. Muchas gracias.